Hola, soy Patricia de Amigos de la Tierra y os quiero dar la bienvenida una vez más a estas charlas de estas sesiones que estamos organizando en estas semanas. Bueno, quería introducir un poco cómo va a ser esta sesión. Como sabéis, seguro que mucha gente ya está siendo habitual, ¿no?, de estas jornadas que estamos organizando dentro de nuestra campaña, menos carne, mejor carne, ¿no? Entonces, ya estamos en la recta final, hoy es el último día, por la tarde ya serán las últimas, qué pena, donde estamos tratando de trabajar sobre la ganadería industrial y sus impactos. Ahora ya este último día ya estamos viendo pues la luz y viendo las alternativas que hay a este modelo, ¿no?, tan agresivo, no solo con nuestra salud, sino también pues, con nuestra biodiversidad, y que sus impactos van más allá de aquí, de nuestro entorno, ¿no? Así que incluso afectan al sur global, ¿no?, a la vulneración de derechos humanos de esas poblaciones. Entonces, también es un tema que está también muy en el candelero, debido a que, si hemos algo aprendido de esta pandemia, ¿no?, de que está directamente, pues es una crisis sanitaria y social y ecológica, y que nuestro modelo de producción y consumo de carne pues está muy vinculado, ¿no? Entonces, ya sin liarme mucho más, voy a presentar esta charla que tratará sobre los beneficios de la ganadería ecológica y extensiva, y para la cual tenemos la suerte de contar con Carmela García Romero. Y Carmelo es doctor en veterinaria y académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. También es un vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Es experto en ganadería ecológica y orgánica y en medicina holística, fitoterapia y homeopatía. Consultor internacional, experto en ganadería ecológica y orgánica, y cuenta, la verdad, con muchísimas publicaciones y artículos sobre ganadería ecológica y terapias naturales, y también con libros sobre estos temas. Entonces, le damos paso y después os cuento un poquito cómo se va a desarrollar esta sesión. ¿Qué tal? ¿Por Galicia chove o no? No, hace mucho sol. Ok. Vale, pues una vez introducido, que ya podéis ver a Carmelo, os vamos a contar de que la presentación será sobre unos 45 minutos. Carmelo me ha dicho que va a ser un poco estricto con el tiempo, porque vamos a intentar dejar el máximo tiempo posible para que podáis hacer preguntas por el chat tanto de Facebook como de YouTube, que es donde estamos retransmitiendo en directo. Así que, sin liarme más, pues ya puede empezar Carmelo con su presentación. Muchas gracias. Nos vemos ahora en unos minutillos. Pues bueno, pues vamos a... ¿Ya empiezo ya? Sí. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya un tema que es un tema, como pasa con el modelo de producción orgánica, que se ha puesto muy en valor en estos tiempos de confinamiento y de crisis sanitaria que nos ha traído el COVID-19, y que yo voy a intentar, y que es una gran alternativa, no solamente medioambiental, sino una gran alternativa alimentaria que tiene la sociedad, ¿no?, en este sentido. El enfoque que yo voy a hacer, va a ser un enfoque sencillo. Esta presentación la tiene la organización que ha organizado estas jornadas, y también tiene algunos artículos en donde la gente puede acceder. Yo antes agradecer a la organización, ¿no?, la deferencia que ha tenido de invitar a SEAE
para poner en valor la importancia que tiene en este caso lo que es la ganadería ecológica. Y bueno, yo creo que decirles que nos parece, y me parece particularmente, una magnífica iniciativa que han tenido con este ciclo de conferencias que se va a realizar, y luego tengo también entendido que se va a hacer algún paper a nivel europeo. Todas estas cuestiones son importantes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el medio rural, ¿no? y sus gentes. Dicho esto, como voy a organizar la charla, que va a ser una charla sencilla, claro, para nosotros poder ver lo que son los beneficios medioambientales, pues eso es una consecuencia de algo, y es una consecuencia del manejo que tiene la ganadería ecológica en España, orgánica para muchos países que tienen esa terminología, y como digo, es una consecuencia del tipo de manejo zootécnico, del tipo de manejo del agrosistema, del tipo de manejo holístico de la salud y bienestar. Todo está relacionado, y eso, claro, tiene una traducción desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista medioambiental. Sí me gusta en todas mis intervenciones definir el modelo ganadero ecológico, ¿no? Porque siempre son definiciones. Yo me acuerdo antaño lo fácil que es definir un modelo ganadero convencional y lo difícil que es definir un modelo de ganadero ecológico orgánico, ¿no? Son sistemas de cría y de producción ligados a la tierra, pero que tienen unos objetivos sustentables que se traducen en una serie de beneficios, que son modelos que utilizan preferentemente las razas autóctonas integradas, que es un modelo cuya alternativa a la producción es una alternativa mucho más ética desde nuestro punto de vista y socialmente mucho más justa, ¿no? Responde a un comercio justo, ¿no? Realmente la producción ecológica es una producción de territorio, ¿no? De circuito corto de comercialización, ¿no? Desde el punto de vista de su venta. Y hay una cuestión importante que a veces se olvida, es que es un modelo ganadero reglamentado en la Unión Europea, en donde vamos ya por el cuarto, quinto o 6 reglamentos. Recientemente han salido nuevos reglamentos. En el 18 salió el 848, no quiero ser pesado en este tema, que luego veremos, de pasada obviamente, y recientemente tenemos otro reglamento. Es decir, que es una producción seria y que otros tipos de producciones convencionales no pueden decir eso. Hay normas sueltas, pero no hay un reglamento que me acote lo que es el sistema de cría y el sistema de producción. Y los objetivos que tiene como consecuencia de eso es que, bueno, pues es garantizar una alimentación saludable, ¿no? Nutritiva, con alta seguridad alimentaria, garantizar lo que es la conservación de nuestros recursos locales, ¿no? Que es el medio ambiente, ¿no? Junto a diversidad, y ahí están las razas autóctonas y locales y las variedades agrícolas locales, que es lo que dan grandeza al territorio. Y en resumidas cuentas, otro de los grandes beneficios que tiene es que se ha visto, bueno, y se está poniendo mucho en valor, que el sistema ecológico, lo que es agricultura ecológica y ganadería ecológica, es una forma de irse al territorio otra vez. Porque el sistema convencional lo que nos ha venido a demostrar es que la gente se va del territorio. Y la gente que está en el territorio, nuestros padres o nuestros abuelos, no quieren que nosotros, los hijos, estemos en el territorio. Y eso es una cosa que se ha puesto en valor. Otra cosa que se ha puesto en valor es que el ser ganadero ecológico no es ser ganadero convencional. Es decir, el sistema ecológico, y eso se puede comprobar, y yo lo he podido comprobar en los años que llevo detrás de la ganadería ecológica, es que dignifica la profesión ganadera. Y hay una cuestión importante para mí, que es una gran diferencia que hay con el sistema convencional, y aunque esté lo último, no es lo menos importante, es que se favorece la integración de la mujer y de la unidad familiar en el medio rural. Es decir, no hay una granja ecológica de las tantas que existen, más de 7.000 en España, en donde la mujer de forma activa no participe en un reparto de funciones dentro de lo que es la unidad ecológica y dentro de lo que es la
la unidad orgánica. Esta otra diapositiva es para decirles que, bueno, el sistema ecológico es una demanda que surgió como consecuencia de las grandes crisis sanitarias, medioambientales y sociológicas que provocaron los sistemas agrarios convencionales. Mucho más, no cabe duda, lo que son los sistemas intensivos y confinados que conocemos y que ahora se han puesto en valor con la crisis del COVID-19. Y simplemente decirles que es una actividad seria, muy reglamentada, controlada por diferentes países miembros o bien a través de empresas públicas de control o lo que son empresas privadas acreditadas, ¿no? De control, ¿no? Y cuando digo acreditadas, están registradas y aplican sus normas ISO correspondientes, es decir, que es una actividad seria con el objetivo que ya hemos visto de máxima protección al medio ambiente y máxima protección a lo que es a los consumidores. ¿Que la ganadería ecológica es un hecho en España y en Europa? Pues bueno, he querido presentar esta gráfica que he preparado personalmente, porque bueno, hay estadísticas solamente hasta el año 2018 en donde la ganadería ecológica sigue subiendo. Se ve como la trayectoria que tiene. ¿Por qué? Porque es un modelo ganadero que tiene muchos beneficios medioambientales y además es un modelo ganadero que crea riqueza. Lo que no crea riqueza son los modelos globalizados en donde no se tienen en cuenta los recursos locales, en donde no se tiene en cuenta al territorio. Esto no crea pobreza, crea una gran riqueza en el territorio y un gran valor añadido que, por cierto, queda en el territorio. Y vamos al alza. Yo he calculado y estimado, de acuerdo con mi experiencia, en que estamos ya por encima de 8.000, cercanos a 9.000. Es posible que en el 2020 superemos, y esto es una progresión que va más, porque es un modelo, y cuando hablamos de modelos ganaderos, desde el punto de vista de lo que son modelos extensivos, ecológicos, son modelos que van a más porque la principal fuente de alimentación que utilizan son fuentes forajeras, en nuestro caso fuentes forajeras ecológicas, que cuando uno ve los estudios que hay están infrautilizadas desde el punto de vista del territorio, por lo menos en España. ¿Y por qué la ganadería ecológica tiene esos beneficios medioambientales que vamos a ver a continuación? Porque tiene una gestión integral dentro del territorio, tiene una gestión sustentable dentro del territorio. ¿Y en qué consiste esa gestión dentro del territorio? La visión es integral, así como en ganadería convencional. A veces hablamos de forma aislada de lo que es alimentación, sanidad, reproducción. Desde el punto de vista de la ganadería ecológica, la visión y la gestión debe ser integral. Yo no puedo hablar de la alimentación sin tener de referencia lo que es la salud y sin tener referencia la reproducción. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el organismo es un conjunto de sistemas de un funcionamiento fisiológico en donde el modelo ecológico lo atiende desde esa perspectiva integral. ¿Y qué es esa gestión integradora? Pues, en definitiva, de lo que se trata es de arbitrar. Esa es la misión que tiene el gestor en la ganadería ecológica. Es arbitrar y proporcionar un equilibrio entre el medio natural, entre el rebaño que está en ese medio y los agentes bióticos. Esa es la gestión que tiene que hacer un profesional. Cuando eso se rompe, aparecen los problemas en el rebaño y hay que hacer los tratamientos correspondientes. Y esa gestión sostenible se hace desde una perspectiva de lo que es del manejo del agrosistema, unido junto con un manejo biozootecnico y unido con un manejo sanitario, todo en uno, desde el punto de vista de lo que son las mejoras de pasto, desde el punto de vista de lo que son los tratamientos resistentes, el reciclaje de residuos, desde el punto de vista de lo que es el pastoreo y cómo se controla ese pastoreo,
desde el punto de vista del manejo alimentario, desde el punto de vista de la reproducción, desde el punto de vista de las prácticas zootécnicas, desde el punto de vista de las instalaciones, que se cuidan mucho, a diferencia de otros sistemas convencionales, se cuidan mucho en ganadería ecológica, ¿no? El reglamento hace especialmente hincapié en espacios mínimos por animal. Bueno, y luego siendo pensado, ¿no? Toda esta gestión es mucho más eficaz, y eso sí que lo digo con experiencia, cuando se utilizan razas autóctonas y adaptadas al territorio. Mucho más que cuando no se utilizan razas autóctonas, alóctonas, que no conocen el territorio. Eso no quiere decir, porque hay gusto para todos, que haya gente que hace ganadería ecológica que no utiliza razas autóctonas. Pero también quiere decir que la importancia de utilizar razas autóctonas es que muchas de esas razas autóctonas, que también veremos algo, están en peligro de extinción. Y en definitiva, aquel ganadero o ganadera que está utilizando razas autóctonas en peligro de extinción está contribuyendo a que esas razas autóctonas no desaparezcan. Luego hay que decir, como conclusión, que el sistema ganadero ecológico es un magnífico instrumento para conservar recursos que están en vías de extinción. De ahí que animo a los ganaderos y ganaderas de que en sus conversiones a ecológico utilicen razas autóctonas y locales, entre otras cosas porque son las que ofrecen la mayor calidad, menos carne y mayor calidad. En conclusión, son técnicas de muy bajo impacto medioambiental. Perdón. Bien. Desde el punto de vista de las bases biozootécnicas, bueno, son producciones que están ligadas al territorio y estamos hablando, nunca se olvide, de lo que es el modelo extensivo ecológico, en donde la base de la alimentación, la base forrajera, es el pastoreo con suplementación para no provocar vacíos fisiológicos que tienen una repercusión indirecta desde el punto de vista del bienestar animal. Y simplemente esta diapositiva decir que hemos de ajustar las densidades ganaderas a las tipologías de los territorios, que muchas veces muchos sistemas convencionales extensivos no lo hacen. Hay que ajustar siempre esa carga ganadera al territorio y esa presión de pastoreo al territorio. ¿Y por qué? Todo está relacionado, porque eso tiene una repercusión desde el punto de vista alimentario, tiene una repercusión desde el punto de vista de la conservación del ecosistema, tiene una repercusión desde el punto de vista de la salud y tiene una repercusión desde el punto de vista de lo que es el bienestar animal. Entonces, hemos de adecuar esa densidad ganadera a la tipología y características del ecosistema donde estamos. Y en segundo lugar, he querido hacer un recordatorio, pues utilizar razas autóctonas y locales que, aunque hemos perdido muchas en 100 años, desde principios del siglo pasado, todavía nos quedan muchas. Y el sistema ecológico, como he dicho, puede ser un sistema para refutar estas razas. Y he querido ver, no voy a reseñarlas, ya las estamos viendo, las diferentes razas que tenemos en todos los territorios, ¿no? Y perdón si hay alguna raza de algún territorio que no he sacado, ¿no? Pero que luego la podríamos ver. Y aprovechar para decir que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, siendo sensible al tema de razas autóctonas y locales, en su revista AE, que publica y que saca cada 3 meses, siempre saca una ficha de razas autóctonas en peligro de extinción para fomentarlas y promocionarlas, ¿no? en este sentido, como recurso local del territorio que lo es, ¿no? En definitiva. Bueno, ¿y por qué las razas autóctonas no? Y soy tan pesado de razas autóctonas. Por cierto, tengo que decir que hubo un primer libro sobre ganadería ecológica y razas autóctonas, que está agotado y que ahora el Ministerio va a reeditar la segunda edición. Desde una perspectiva no productivista. Por eso fracasaron las razas autóctonas con el sistema convencional, sino desde una perspectiva de calidad, de una perspectiva de aptitudes con C, pero no de aptitudes con B. ¿Por qué las razas autóctonas? Porque son las que tienen la mayor capacidad de adaptación e integración y tienen un pastoreo positivo higiénico, porque tienen una gran autonomía energética y forrajera,
porque estas razas autóctonas que están esparciendo el estiércol directamente y homogéneamente por el territorio, ¿no? Están mejorando el medio y la biodiversidad. Tenga presente, por ejemplo, que una oveja, en mediciones que tenemos, está esparciendo diariamente entre inyecciones sólidas y líquidas unos 2 kilos de forma gratuita, pero no hace falta coger a nadie para que esparza ese estiércol. Está eliminando al territorio unos 2 kilos de estiércol por oveja y día. Y eso es mucho estiércol si multiplicamos por un año, ¿no? De la mejora de la biodiversidad, siempre y cuando tengamos unas cargas ajustadas y una presión del pastoreo ajustada a lo que es al territorio. Tienen un elevado instinto maternal y de conservación que lo da el medio natural, que disminuye con el confinamiento, eso todo lo que estoy diciendo, hay estudios detrás, tienen una resistencia alta, innata, natural a las patologías. Casi todas las razas autóctonas locales que conocen ese territorio tienen, de alguna forma, una gran capacidad de respuesta frente a las parasitosis, una gran capacidad de resistencia frente a las parasitosis. Y luego tienen una característica fundamental, es que a veces no nos dan mucha carne, no nos dan mucho rendimiento a la canal, pero tienen una alta calidad diferenciada frente a las razas foráneas o razas de lo que son alóctonas. Una cosa que también diferencia mucho lo que es la alimentación convencional, de la alimentación ecológica, perdón, del sistema ecológico al sistema convencional, es que son alimentaciones que siempre están ajustadas a la cría. A veces no hay muchos números en relación con esto, pero sí se procura que en cada fase del ciclo de cría esté perfectamente nutrida para no provocar lo que llamamos el estrés alimentario, ¿no? Hay un estrés que es el estrés de susto, de miedo, pero hay un estrés alimentario, es decir, que los animales tienen estrés porque no son bien alimentados. Y eso tiene una repercusión desde el punto de vista del bienestar animal, ¿no? Es decir, que es para ver un detalle de lo que cuida el modelo ecológico al sistema de cría. Es un modelo que está basado en el pastoreo ecológico higiénico. Ese pastoreo tiene que estar basado en lo que son prados y pastos ecológicos, salvo excepciones, que dice el reglamento en relación con la transhumancia. Es un sistema que prohíbe la alimentación forzada, lo dice el reglamento muy claramente, aunque compatibiliza lo que son las prácticas de engorde ecológico, siempre que en cuanto no sean forzados y siempre en cuanto que estos animales no estén confinados, estén al aire libre, que es un sistema que para no provocar déficit ni energéticos ni proteicos se puede suplementar. Siempre cuando hablamos de suplementar son con materias primas ecológicas. Es un sistema que prohíbe totalmente utilizar materias primas genéticamente modificadas, cosa que no pasa en los piensos del sistema convencional o en los alimentos del sistema convencional. Y esos genes genéticamente modificados van al medio natural y contaminan el medio natural y vician los genotipos de vegetales del medio natural, cosa que no hace lo que es la ganadería ecológica. Desde el punto de vista alimentario, en el agua también se hace mucho énfasis y se dice que el agua tiene que ser de calidad. Y aquí un añadido es que en esas unidades ecológicas que haya de sistemas extensivos siempre es bueno tener un control, una analítica periódica de cómo está ese agua de bebida, porque a través del agua de bebida pues se producen muchas infecciones. Tengamos en cuenta, y eso es una cosa que estudié durante muchos años, que en los sistemas extensivos, ecológicos o no, los animales comparten territorio con otros animales silvestres y se producen interacciones patológicas. De ahí la importancia de esas analíticas, al menos anualmente yo recomiendo, del agua de bebida. Y luego, desde el punto de vista de la alimentación, la práctica ganadera de la transhumancia lo dice el reglamento. No solamente lo digo yo, es una práctica compatible con la ganadería ecológica, pero no solamente compatible, sino que deseable para descargar la carga ganadera de los territorios de origen y aprovechar la biomasa forrajera
de los territorios de montaña, y con un efecto que luego veremos que es el efecto desde el punto de vista del control de incendios, ¿no? Al controlarse lo que es la biomasa forrajera. Y aquí en estos pastos naturales, generalmente los contaminados, dice el reglamento que si se demuestra que estos pastos no han sido, no se han utilizado biocidas ni otros elementos contaminantes, y eso se certifica, esa ganadería ecológica podría pastar concretamente en esos territorios, ¿no? Eso es fundamental. Me estoy refiriendo a los territorios que son de montaña y de alta montaña. Que como lo que mejor sabe hacer un rumiante es la digestión de la fibra, lo que es un poligástrico, pues por eso se hace mucho énfasis de que la base de la alimentación tiene que estar basada en el pastoreo, pero también, y de ahí el reglamento que establece unos consumos mínimos de materia seca y dice que, bueno, la base de la alimentación es el pastoreo, que el ganadero ecológico puede utilizar una suplementación, pero que en esa suplementación, como mínimo, el 60% de la materia seca tiene que ser forrajes o vienen los ensilados, como mínimo, de ahí para arriba, el 60%. Y como máximo, sobre todo para evitar déficits energéticos, ya más que en producción de carne, lo que es en producción de leche, en donde hay un desgaste mucho mayor, ¿no? Y un requerimiento mucho mayor desde el punto de vista de los principios inmediatos, fundamentalmente lo que es proteína, el reglamento permite utilizar hasta un máximo del 40% suplementación a base de piensos siempre ecológicos, o bien harinas que muchos ganaderos hacen para rebajar los costos de producción, comprando las materias primas y ellos haciendo con molinillos lo que son harinas ecológicas. También dice el reglamento que para evitar déficits energéticos, pues en los 3 primeros meses de gestación, pues esos piensos, el máximo autorizado de piensos podría elevarse al 50% si el ganadero ecológico lo requiere, y esto es controlado luego, todo está a base de facturas, por las empresas públicas o privadas de control y certificación. Pero visto esto, hay una cuestión importante en los sistemas extensivos ecológicos, es que hemos de procurar, y ahí va el beneficio, y ese es el inconveniente que tienen muchos sistemas convencionales, que gastan más que ingresan, es que tiene que ser una gestión alimentaria autosuficiente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la mayor parte de la alimentación tiene que sacarse de lo que es de la unidad ecológica o de ese territorio, de esos pastos donde se está haciendo esa producción ecológica. ¿Y por qué esto? Pues bueno, yo siempre digo que no gana más el que más ingresa, sino que el que menos gasta. Y en estos tiempos de COVID, en donde, y lo digo por experiencia, por lo que me han dicho algunos ganaderos, voy a poner un ejemplo de ganadero de ovino ecológico, en donde se ha limitado las ventas de los productos cárnicos, porque la hostelería ha estado totalmente cerrada y el consumidor no es capaz de consumir toda la producción, tanto convencional como ecológica, que hay en España. Se ha puesto mucho en valor lo que es la cría ecológica, en el sentido de que me decía el otro día un ganadero de ovino donde los precios del cordero ecológico han bajado muchísimo, en torno a los 50 o 60 euros. Me decía algún ganadero de porcino ibérico de que la arroba de porcino ibérico ecológico, que estaba algo así como entre 24 y 25 euros, bajó a la mitad. Pero también me decían que desde ese punto de vista de la gestión alimentaria autosuficiente, también es verdad que han tenido menos gastos y han podido sobrevivir. Pero yo, mientras que me lo estaban diciendo, estaba pensando en esos ganaderos convencionales, a veces extensivos, por supuesto, que a veces tienen el territorio, pero que están comprando muchísimas cosas, gastos, y pensaba, si un cordero ecológico está a 60 euros, ¿cómo estará un cordero convencional? Luego,
esta gestión alimentaria autosuficiente es fundamental, y también es verdad, tengo que decir, en base a mi experiencia, que es mucho más fácil conseguirla en la producción de carne que en la producción de leche. Pero el mensaje es conseguir el mayor grado de autosuficiencia del sistema. Que desde el punto de vista del manejo alimentario es fundamental organizar unas alternativas pastoriles, agrícolas, ecológicas en función del territorio. En función del territorio, cada ganadero extensivo ecológico debe organizar eso, y en función del sistema donde está, y tenemos 3 grandes sistemas a nivel español, en función si está en el sistema de dehesa o sistemas adhesados, si está en el sistema de cereal rastrojeras del gran secano español, si está en el sistema de montaña, siempre buscando las alternativas pastoriles, agrícolas, ecológicas. ¿Para qué? Para dar esa autosuficiencia, comprar muy pocos alimentos fuera de lo que es el contexto de la unidad ecológica. Y dentro de esas alternativas pastoriles agrícolas, siempre combinar, si son alternativas agrícolas, las leguminosas, que son las que nos dan la fuente de proteína, y si son pastos, pues lo que son pratenses leguminosas tipo trébol o tipo otros, que son las que nos dan la proteína del sistema y son las que también nos fijan nitrógeno en el sistema y las que nos mejoran el sistema. Bueno, y aquí siendo machacón es que los piensos convencionales contienen su mayoría maíz, soja o MG, y hay que procurar buscar, digo ya en el sistema convencional, aunque no se encuentran, pues con maíz y soja convencionales, pero nunca genéticamente modificados, que está prohibido en lo que es ganadería ecológica. Los mejores alimentos que hay para la ganadería rumiante herbívora es el pastoreo, es la hierba, es el pasto, es el prado de las zonas de norte, de Galicia, y la suplementación mejor que hay es a base de lo que son pastos y forrajes. Hablo de pastos porque cuando hay un exceso, como pasa en Galicia, de oferta forrajera, pues se puede hacer heno de pasto, ¿no? Y heno de hierba, ¿no? De ese prado que tengo mejorado, y en relación con los forrajes, pues henos y ensilados, aunque son mejores los henos, y siempre procurando henos de mineral alta calidad que de ensilados, que deben estar limitados en su utilización para no tener problemas, sobre todo en la producción de leche. Yo no aconsejo dar en las raciones diarias, sobre todo en vacuno, que es donde más se utiliza, más del 30% de ensilajes, porque pudiera haber problemas. Hay que abusar más de los henos y menos de lo que es los ensilajes. Y siempre aguas de calidad, de potabilidad. Tengan en cuenta que estamos hablando, tener en cuenta de lo que es la ganadería ecológica, y si el territorio no tiene bebederos, pues tendremos que poner bebederos con garantías sanitarias, bebederos estratégicos, como lo hacen los ganaderos en el territorio. Desde el punto de vista de la reproducción, que también está muy ligada a la alimentación, pues siempre es una dominante, ¿no? Reproducción no forzada, ¿no? Manejo no forzado, en definitiva. Parideras de campo, bueno, generalmente en los sistemas extensivos ecológicos, las parideras es de campo, pero también hay mucha deforación, hay mucho ganadero extensivo que ha sido convencional, y que la mayor parte de ecológicos son convencionales que han convertido, y tenían a veces esa idea en la cabeza de hacer las parideras en el establo, y poco a poco han ido cambiando, porque las parideras en campo son las que ofrecen las mayores cotas de salud. Tienen ciertos inconvenientes desde el punto de vista de predadores, pero son las que ofrecen las mayores cotas de salud, las mayores cotas de bienestar. En el ovino desaparecen los problemas de ahijamiento. ¿Por qué? Porque aumenta el instinto maternal, y hay que ver, los que contendemos con ovino, lo que cuesta hijar. En ese sentido, la reproducción debe ser natural. Sí está permitida la inseminación artificial, porque en vacuno, si no, no se podría hacer producción de leche, ¿no? Y hay que decir una cosa, no puede haber ninguna norma, ¿no?, nacional, europea o internacional, que vaya en contra de lo que son los consumidores. Pero están prohibidos
porque realmente no hace falta, lo que son los métodos asistidos, ¿no?, y artificiales. O sea, está prohibido la utilización de esponjas, por ejemplo, en ovino, en sincronización de celo, o la aplicación de otras hormonas. No se puede hacer lo que es el trasplante de embriones, está prohibido, pero no hace falta para tener una producción de calidad. Y estando permitida la inseminación artificial, lo que es desde el punto de vista de la mejora, el trasplante de embriones, lo que es en general la manipulación de gametos, sí está prohibido, sí está autorizado con autorización de la autoridad competente, lo que es la castración física, ¿no? A veces por cuestiones de higiene y de cultura del consumidor, y siempre que mantengamos una base animal, ese es mi criterio, con raza autóctona y local, pues yo puedo hacer cruzamientos con razas mejorantes, bien mejorantes desde el punto de vista de la producción de carne, ¿no? Estos cruzamientos son más frecuentes lo que es en producción de carne y sobre todo de vacuno, ¿no? Para imprimir un mayor rendimiento y una mayor fortaleza de carne en lo que son esos productos con las razas autóctonas. Desde el punto de vista de lo que es la ganadería ecológica, hay que decir que las lactaciones también están regladas y se establece por parte del reglamento unos tiempos mínimos de lactación y unos tiempos de destete. ¿Para qué? Para no producir estrés. Y todo esto está relacionado siempre con la salud y bienestar. Bueno, y luego algunos apuntes que nosotros recomendamos, ¿no? Y que hacen los ganaderos ecológicos es que, bueno, salvo que me obligue la administración, pues no somos partidarios de poner vacunas, ¿no? Ya, porque interfieren mucho con lo que son las inmunoglobulinas de lo que es el paquete, el paquete calostral, ¿no? Si queremos proteger de algo, de algunas infecciones a lo que es los animales jóvenes, pongamos esas vacunas en el último tercio de gestación para que salgan con el paquete calostral. Y luego decirles que en experiencia la mayor parte de las diarreas en sistemas convencionales extensivos se curan utilizando antibióticos, pero que nosotros en el ecológico somos más de utilizar probióticos en animales jóvenes, y la experiencia que tenemos es que de 10 diarreas, 7, 8 las solucionamos con probióticos y limitamos solamente a un porcentaje muy bajo tener que utilizar, que está permitido por cuestiones de salud y está por el reglamento, utilizar lo que son sustancias de síntesis química, lo que son tratamientos veterinarios convencionales, ¿no? en ese sentido. Desde el punto de vista de la salud animal, y esto tiene una repercusión importante también, desde el punto de vista, perdón, de la repercusión de la conservación del ecosistema, porque evitamos contaminaciones, los planes de salud, los planes holísticos de salud, que me gusta decir, están basados en el control y la medicina preventiva. Siempre detrás un diagnóstico, ¿no? Tiene que haber una evidencia diagnóstica y epidemiológica del territorio. Y para ese control y de medicina preventiva de los agentes bióticos, los ganaderos ecológicos y orgánicos utilizan fundamentalmente lo que son procedimientos no químicos, que yo llamo. Procedimientos no químicos de control y prevención. Y ahí está en la cabeza lo que es el manejo sanitario higiénico del pastoreo, que es fundamental. De ahí el ajuste de esas cargas ganaderas, que tienen una relación, por los estudios que tenemos, directa con los problemas infecciosos y parasitarios que puede tener una granja ecológica y no ecológica, porque los parásitos no entienden si los animales son ecológicos o no ecológicos, se entiende solamente del manejo que se hace en el territorio, en el agrosilvosistema. Que esos procedimientos no químicos, ¿no? Están basados también no solamente en el manejo del pastoreo, sino en manejos zootécnicos y unas prácticas de bienestar que están muy relacionados. Están basados también en la utilización de animales resistentes, y hemos visto por estudios de que las razas autóctonas tienen una resistencia innata, pero es que dentro de las razas autóctonas se ha visto mediante estudios que hay núcleos familiares que tienen unos coeficientes de heredabilidad superiores y que, pues, cuyos machos que transmiten
esos genes, podría ser interesante, hablo siempre de razas autóctonas, introducir en esos rebaños, ¿no? Y luego hay otros aspectos de control biológico que está mucho más atrasado desde la perspectiva de productos comerciales en lo que es en España, pero sí decirles que si nosotros hacemos unos métodos de salud animal en el territorio en donde no utilizamos sustancias químicas de síntesis, eso se va a favorecer, como vamos a ver, a la biodiversidad invertebrada que ejerce un control biológico natural, gratuito y micótica en el territorio. Desde el punto de vista del control se hace con manejo, en definitiva, aunque el reglamento dice que bajo ciertas circunstancias se podrán utilizar de forma justificada tratamientos convencionales antiparasitarios hasta 3 por año, pero que dice que eso obligará a que los productos no se puedan vender en el mercado hasta que no haya pasado el doble de su presión del tiempo legal. Es decir, que si yo estoy administrando una sustancia de síntesis química en que el periodo de espera o supresión son 10 días, yo tendré que esperar 20 días. Eso a veces es la ruina para el ganadero extensivo y sobre todo en lo que se refiere a monogástricos, a la avicultura, ¿no? No me imagino yo decirle a un avicultor ecológico que no puede vender huevos, por ejemplo, en 20 días. El reglamento prohíbe tácticamente lo que son los tratamientos preventivos. ¿Qué es un tratamiento preventivo? Son los piensos medicados que se utilizan en el sistema convencional. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque impide esa capacidad de respuesta que tiene que tener el animal frente a los agentes bióticos, que lo prohíbe porque sus residuos y metabolitos tienen efectos indeseables, no solamente desde el punto de vista de la salud humana, sino desde el punto de vista de la salud medioambiental, que luego veremos. Junto con este procedimientos no químicos en apoyo, lo que hacemos es, obviando esos tratamientos convencionales y restringiéndolos cuando hace falta, utilizar las terapias naturales. Y dentro de las terapias naturales, pues bueno, desde mi punto de vista va muy bien lo que es la homeopatía zootécnica, que yo llamo, y los planes homeopáticos de control y prevención. Homeopatía zootécnica, ¿qué quiere decir? Pues utilizar esa homeopatía o incluso esa fitoterapia como un instrumento más del manejo sanitario, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de forma integrada. Y luego, como medido horizontal, que da muy buenos resultados en lo que es ganadería ecológica, pues extremar lo que es la bioseguridad y a través de la bioseguridad lo que es la higiene pecuaria. Bueno, he puesto aquí un poco de los planes holísticos de control y prevención que estamos llevando en algunas ganaderías con dos finalidades, que es limitar la emisión de residuos y metabolitos en el medio natural. Segundo, ejercer y mejorar los niveles de sanidad del rebaño, limitando las prevalencias de muchas enfermedades, parasitosis y otras infecciones. Y otro objetivo que se ha visto dentro de los planes homeopáticos de control y prevención es que se mejoran sustancialmente, se mejoran lo que son las producciones, ¿no? Pero siempre estos planes integrados en un buen sistema de manejo en el territorio. Y como consecuencia de todo esto, pues ello se traduce como consecuencia de la alimentación, como consecuencia de los métodos de salud y bienestar, eso tiene una traducción desde el punto de vista de lo que son los beneficios medioambientales, ¿no? Es decir, que el pastoreo ecológico, con ajuste de cargas ganaderas, pues tiene un efecto inmediato de fertilidad en el territorio, ¿no? Se crea materia orgánica, pero no solamente se crea materia orgánica, sino que se crea una materia orgánica utilizable. Es decir, se crean unos sumideros utilizables y que tengan una repercusión positiva sobre el suelo y una repercusión positiva desde el punto de vista de las retenciones, por ejemplo, que luego veremos, de lo que es el CO2, ¿no? Como gas de efecto invernadero.
Con ese pastoreo ecológico se ha podido ver que se cierran mucho mejor los ciclos y se maximizan los ciclos de energía y hay una mayor capacidad de retención de agua. ¿Y cuándo se ve esto? Pues en los años de sequía. En los años de sequía, en aquellos agrosistemas extensivos, en donde está integrada lo que es la agricultura ecológica de secano y la ganadería extensiva ecológica de secano, las producciones, desde el punto de vista agrícola, son mucho mejores que en los sistemas de producción convencional, precisamente por esa mayor capacidad de retención de agua, ¿no? Y luego, un gran beneficio medioambiental es que ofrecen una gran autonomía y estabilidad a lo que es el sistema. Una de las cuestiones importantes, desde que da lo que es el reciclado de residuos ganaderos, que todo se debe de reciclar, aunque lo habitualmente son los estiércoles, generalmente los sistemas de producción de carne, en donde los animales están agroextensivos, en donde los animales están siempre fuera, pues ya los animales me están esparciendo ese estiércol por el territorio. Pero a veces tengo instalaciones en los sistemas extensivos, no todos los sistemas extensivos son iguales, no es igual un sistema extensivo de montaña, de alta montaña, que de un sistema cereal rastrojeras o un sistema adhesado. Esos estiércoles deben compostarse para no contaminar el territorio, ni con contaminaciones abióticas como es el nitrógeno, ni con contaminaciones bióticas fundamentalmente como son las parasitosis, fomentando los ciclos biológicos. En definitiva, compostar es higienizar. Y además favorecer, pues, que minimizar los efectos de gases invernadero que, aunque la ganadería ecológica produce, siempre es mucho menor que a veces en los sistemas convencionales extensivos, en donde hay un mayor abuso de los piensos, y eso contribuye también a eliminar mucho más gases, mucho más metano a lo que es a la atmósfera. Como consecuencia y eso se ve mucho en los sistemas de montaña, alta montaña, y también en sistemas adhesados, se ve ahí en ganadería ecológica hay un control de la biomasa forajera, y eso tiene una traducción de la biomasa inflamable, ese pastoreo racional y ajustado y rotacional en muchas zonas que se pueda hacer, y eso tiene una repercusión en el control de incendios, ¿no? Además, hay un efecto positivo desde el punto de vista de lo que es la erosión y desertización. Y eso se ha visto y se ha puesto en valor para la conservación y mejora de los espacios naturales de interés biológico, lo que son parques naturales, y eso ha sido estudiado ampliamente en Andalucía, y lo que es las amplias zonas de red natura, en donde la ganadería ecológica ejerce un sistema de cría y manejo, pero que es respetuoso con ese espacio natural de alto interés biológico. Otro de los beneficios que se han visto desde el punto de vista ambiental con la ganadería extensiva ecológica, medibles, es que ha habido un aumento de la diversidad vegetal, incluso empiezan a aparecer, eso ha sido también comprobado por nosotros, en sistemas extensivos ecológicos, empiezan a aparecer ciertas variedades, endemismos que antes no aparecían, Trifolium y otros, ¿no?, que mejoran la calidad del banco. Y luego con esos ajustes, y cuando el pastoreo se hace bien, sobre todo en el ovino, que es donde yo más lo he estudiado, hay un buen equilibrio y una buena regulación en zonas pastoriles de lo que es el banco de semillas, ¿no? Yo siempre digo que el ovino es un gran herbicida natural, ¿no?, desde el punto de vista del control de lo que son las plantas adventicias en el territorio. Bueno, y luego hay unos beneficios sanitarios. El hecho de que, y estamos finalizando, el hecho de que el control y prevención se haga por procedimientos no químicos quiere decir que prácticamente no
hago la ganadería ecológica extensiva, no tiene riesgos sanitarios ni riesgos medioambientales, no estamos contaminando ni con metabolitos ni con residuos, y eso tiene una repercusión positiva desde el punto de vista de lo que es la fauna invertebrada que interviene en el control biológico natural. Por ejemplo, tenemos algunas publicaciones y hay algunos estudios del efecto negativo que tienen ciertos antiparasitarios como las ivermectinas en la fauna invertebrada, en concreto en los escarabajos peloteros, que tienen una misión de integrar, incorporar esa materia orgánica en el suelo. Esa es una misión fundamental. Y crear verdaderos sumideros de retención de gases, efectos invernaderos. Pero ¿qué pasa cuando en sistemas extensivos convencionales, y eso hay estudios ya, no solamente internacionales y españoles, si tenemos alguna publicación en la revista que hemos contribuido, están utilizando o abusando lo que son antiparasitarios convencionales, y hay uno que se abusa especialmente por su eficacia de amplio espectro, que son las ivermectinas, es que hay una reducción de las poblaciones de escarabajos peloteros en el territorio. Y eso tiene una repercusión desde el punto de vista de la incorporación y desintegración de las materias orgánicas en el suelo, que está directamente relacionado con la fertilidad, y tiene una repercusión en el control biológico natural. Y también se podrían afectar otros invertebrados, como son las lombrices, que ejercen una labor fundamental también en la integración de esa materia orgánica y en el control biológico natural. Y también se afectan unos hongos, hay una biomasa micótica que se mide, que hacen control biológico natural de parásitos que nosotros conocemos bien, pero que las ivermectinas inactivan en las heces. Eso no pasa en general en los sistemas extensivos ecológicos. Y luego, otra cuestión importantísima de todo esto es que nosotros contribuimos a que no haya resistencias microbianas antiparasitarias. Es que hay un gran problema hospitalario y los agentes bióticos, bacterias o virus, no entienden a veces de animales ni de personas. Hay un problema hospitalario de resistencias. Es que cuando alguno de nosotros necesitamos un antibiótico, no respondemos a ese antibiótico. Y ese problema de resistencias microbianas se ha creado como consecuencia del abuso de los sistemas extensivos de producción. Mucho más, hay que decir, lo que son los sistemas intensivos, ¿no? Sistemas confinados que sistemas extensivos. Y eso es una cosa que también viene a contribuir a minimizar lo que es la ganadería ecológica. En relación con este aspecto, también me comprometo con Mundo Rural cuando creo que se va a publicar, nos será aceptado para publicación, un trabajo sobre el impacto medioambiental que tienen los sistemas de producción, que adjuntaré con PDF, y también los diferentes sistemas de producción, ¿no? Incluido el sistema ecológico ganadero, ¿no? Que también lo adjuntaré a la organización. Y yo creo que finalmente, para ya acabar y no pasarme del tiempo, que yo creo que ya me he pasado algo, los beneficios que tiene desde el punto de vista de la socioeconomía, que ya hemos visto, lo que es el sistema ecológico ganadero, que no los tiene el sistema convencional, porque con el sistema convencional la gente deja la ganadería y se jubila y no hay continuidad, pero con el sistema ecológico ganadero se ha visto que hay hay fenómenos muy positivos, desde la estimulación de la demografía local, desde el punto de vista de la conservación de lo que es el paisaje y de lo que es la diversificación de la riqueza rural, de la conservación del sistema tradicional, que es una de las cuestiones importantes que tiene el sistema ecológico, y de la importancia que tiene el sistema ecológico para fomentar los territorios de esa España vaciada, ¿no? Que tanto se habla ahora desde el punto de vista agroganadero, integrando lo que es el ecoturismo, ¿no? El turismo rural ecológico. Pues muchas gracias y ya estoy otra vez contigo, Patricia. Muchas gracias, Carmelo. Por este tema.
Muchas gracias. Creo que ha sido una exposición magnífica, muy clara. Has tocado muchísimos temas. Ahora, si quieres, te paso a comentar las preguntas que nos han llegado. Vale. Perfecto. Entonces, voy a intentar ir por orden cronológico. Entonces, mira, Carlos Ribeira, bueno, es colega tuyo con práctica clínica en el rural y comenta que siempre se ha preguntado la deriva que iba tomando la explotación ganadera y sus productos en España y que ha defendido siempre un modelo de ganadería familiar que aproveche racionalmente los recursos del territorio y los productos se puedan colocar en circuitos cortos. Y la pregunta que dice es, ¿corre el riesgo la etiqueta ecológica de convertirse en un producto gourmet en mercados de lejanía, solo accesibles para algunos bolsillos? No, lejos de eso. Esta es una pregunta que recuerdo que me hacían hace algo así como 20 años. Y uno decía, y al siguiente citar, ¿no? Decía, no, es que la producción ecológica, de ganadería ecológica y de agricultura ecológica, sobre todo de ganadería, es para ricos, ¿no? Pero la situación ahora es diferente. Hay mucha venta nosotros hacemos producción ecológica ganadera para atender a la mayor parte de la sociedad, en definitiva. Circunscribiendo en lo que es la producción de rumiantes y en vacuno, la diferencia porcentual que hay entre una carne ecológica y una carne convencional es mucho menos de un 20%. Lo que pasa que, claro, el problema es que si yo la pido por internet y me la tienen que enviar, hay un coste de transporte. Porque no todos los territorios tienen una estructura de comercialización local de circuito corto en este sentido. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, a Girona o me voy a otras partes de Cataluña, pues yo puedo comprar carne ecológica con no mucha diferencia porcentual. Incluso carne que yo puedo comprar en lo que son mercadillos ecológicos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la asociación de Comercat que tiene Girona. Si yo, por ejemplo, me voy a otros territorios, por ejemplo, no sé, en Castilla y León o a Castilla-La Mancha, en donde no hay mucha producción de vacuno de carne ecológico, pues eso me va a costar más, ¿no? Pero generalmente y tal que tenemos mucha producción ecológica primaria que va ascendiendo y lo que hemos de ahora de trabajar es en desarrollar ese comercio local, ese circuito corto de comercialización, en fomentar biodistritos para acercar sin intermediarios, que es lo que hace el ganadero ecológico, ese producto ecológico al consumidor. Y luego es otra historia, pero bueno, siempre hay especulación, siempre y habrá especulación desde el punto de vista alimentario, pues ese queso ecológico, por ejemplo, que yo compro en el territorio y encima de oveja de raza local y con denominación de origen, y que yo compro en el territorio por 20 euros y que en una tienda gourmet me cuesta 40 o 50 euros, ¿no? Es decir, que hay una grabación del 30-40%. Pero ese no es el ecológico. Sí puedo decir por experiencia que cuando hay producción ecológica en el territorio, en carne y también en queso, ¿no? Cada vez va habiendo mucho más queso ecológico, las diferencias porcentuales no son tan grandes y son mucho más asequibles al consumidor. Es una cuestión en la medida que vaya aumentando la oferta, pues también los precios se nivelan mucho. Si nos vamos a otro tipo de producciones, por ejemplo en monogástricos, por ejemplo en apicultura, en donde no hay o hay un gran desfase, ¿no? En donde no hay mucha producción de huevo ecológico, de carne ecológico, pues es lógico que si hay poca oferta, pues esos precios sean mucho más caros que en aquellos territorios donde hay mucho más oferta, ¿no? En donde yo pudiera comprar el huevo ecológico a lo que es la explotación. Pero no, hay que homogenizar mucho lo que es y trabajar mucho el nivel de comercialización en el territorio, porque vamos todos un poco a diferentes velocidades. Es
decir que es diferente el precio del producto ecológico o la comercialización local que se puede hacer en Cataluña o, por ejemplo, en Andalucía o en otros territorios, ¿no? Y luego nos falta mucho, por eso hay que trabajar mucho lo que son hablando de lo que es productos alimentarios, lo que son las tiendas de barrio, de día ecológicas, ¿no? Las carnicerías ecológicas, que se ve mucho, eso se ve mucho, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? En donde el ganadero tiene un sistema de producción extensivo de carne ecológica que venden la carnicería ecológica. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la poca diferencia porcentual que hay. Incluso a veces no hay ninguna diferencia porcentual con el convencional. ¿Por qué? Porque esa persona está vendiendo con ese precio y está ganando y está amortizando los costos de producción, que siempre son menos, por cierto, en sistemas extensivos que en sistemas extensivos ecológicos, que en los sistemas extensivos convencionales, ¿no? Entonces, no es cierto. Y luego hay una cosa de fondo, es que si estoy, por ejemplo, en Madrid, pues bueno, yo lo que he de hacer es unirme a un grupo de consumo en Madrid para adquirir la carne ecológica, el huevo ecológico. Entonces no se me ocurre irme a una tienda gourmet, porque estoy seguro que ahí va a haber un 40% más del precio que yo voy a pagar, ¿no? O algún hipermercado, que los hay ya, de productos ecológicos, como por ejemplo hay una en Girona, ¿no? Que uno puede encontrar de todo. Pero sobre todo, irse a los grupos de consumo, apuntarse a los grupos de consumo, y ahí, desde luego, eso siempre es mucho más barato que una tienda gourmet, que no son representativas, ¿no? Pero siempre tiene que haber de todo. En la misma línea, Daniel García pregunta, con el incremento de costes que supone el manejo ecológico, sobre todo en porcino y en menor medida en avicultura, ¿cómo se puede compatibilizar este sistema y conseguir garantizando el acceso a proteína animal en la alimentación de la población? Actualmente la carne ecológica es un producto económicamente inaccesible para gran parte de la sociedad. Bueno, creo que parte ya lo has contestado, pero no sé si quieres, me gustaría... Bueno, simplemente puntualizar. Una de las cuestiones que tiene el modelo ecológico, bueno, cuando estamos hablando de ecológicos extensivos, que es el objeto de esto, extensivos de producción, pues hay un gran alto nivel de autosuficiencia. Es decir, que estoy comprando muy poquitas cosas de fuera. Es decir, es un sistema que tiene pocos gastos. Entonces, en los sistemas de producción de carne, y bueno, y fuera de la época de crisis, hay muy poca diferencia porcentual entre un cordero ecológico o un cordero, por ejemplo, convencional. ¿Por qué? Porque hay mucha producción, hay mucha oferta. ¿Dónde puede haber quizá eso a nivel de rumiantes? ¿Dónde puede haber quizá una pequeña diferencia más? En algunos sistemas que no son extensivos de producción, son semi-extensivos de producción, pero pueden ser convencionales o ecológicos. Si yo quiero hacer producción de leche, la producción de leche no solamente yo la puedo hacer en el campo, yo tengo que tener unas instalaciones, tengo que tener unos equipamientos, y hay ciertos unos costes de producción algo superiores desde el punto de vista del mantenimiento de esas instalaciones y desde el punto de vista de lo que es alimentación, ¿no? Porque ahí seguramente voy a necesitar suplementación de piensos o lo que son harinas ecológicas. Pero si yo ese producto lo estoy vendiendo como sin intermediarios, lo estoy vendiendo en el mercado local, ese precio va a ser un precio razonable. Estoy hablando, por ejemplo, ahora de lo que es queso. Entonces, ese producto no tiene que ser mucho más caro para el consumidor. Eso a nivel de poligástricos. ¿Qué pasa en monogástricos? Pues que en monogástricos, los sistemas de producción de monogástricos ecológicos, lo que es porcino y lo que es avicultura, salvo porcino e ibérico, en que son habitualmente sistemas de producción extensivos, el otro porcino ecológico es el porcino blanco y son sistemas semiconfinados, igual que son en avicultura ecológica, ¿no? Hay unos espacios cerrados y hay unos espacios al aire libre que dice el reglamento que tiene que haber para satisfacer lo que son las necesidades de salud y bienestar animal. Ahí hay menos producción y es posible que los precios
sean mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, pues si alguien me dice, pues, por ejemplo, el pollo de carne ecológico, el precio del pollo de carne ecológico, pues es un precio que es caro. ¿Por qué? Porque no hay casi producción de pollo de carne ecológico. ¿Y por qué? ¿Que podía haber más? Porque yo no puedo hacer producción de carne de pollo ecológico si no tengo un matadero certificado para matar ese pollo ecológico. Por ejemplo, en mi tierra yo no puedo hacer pollo ecológico de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque no hay ningún matadero certificado. Y yo no voy a hacer pollo ecológico para llevarlos, porque eso no respondería a un comercio justo, llevar ese pollo ecológico a matarlos a un matadero de Girona o de Barcelona. Luego, en general, el precio del producto ecológico no tiene que ser más caro porque en los sistemas de producción tenemos mucho menos gastos que en los sistemas convencionales. Y donde tenemos menos gastos es desde el punto de vista alimentario, en que todo fundamentalmente lo basamos en pastoreo ecológico y en forrajes, y desde el punto de vista sanitario, en donde la mayor parte de las situaciones y la mayor parte de las explotaciones para el control y prevención de enfermedades se están utilizando el manejo. Y utilizar el manejo implica no utilizar ni tratamientos de síntesis química ni terapias naturales, que también cuestan dinero. Y eso es un ahorro de costos de producción. Es decir, el mayor enemigo que tienen los sistemas extensivos convencionales es que más del 70% de los costos de producción son achacables a la alimentación y costos sanitarios. Si eso unimos en donde los precios son bajos, pues estamos en plena reproducción. Y un ejemplo típico, Patricia, es tu tierra en los sistemas de reproducción de vacuno de leche convencional, en donde yo tengo muchos gastos que me superan el 80% de los costos de producción y me están comprando la leche a 33 céntimos el litro de leche, que está muy por debajo de los costos de producción. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ganadero se arruina. ¿Y por qué no se arruinan en tu tierra? Porque son unidades familiares y resisten todo. Entonces, el problema y tal es que se gasta mucho y los precios son muy competitivos, y en el sistema ecológico se gasta menos, y aunque los precios van siendo muy competitivos, porque ya hay mucho cordero ecológico, sí, mucho cordero ecológico que tenemos y que puede entrar también cordero ecológico de fuera, aunque los precios están mucho más ajustados, ganamos más. Ya siempre digo que no gana más el que más ingresa, sino que el que menos gasta. Muchas gracias. Se está produciendo aquí un debate muy interesante a raíz de la pregunta de Dani. De hecho, bueno, os animo a seguirlo en el Facebook, pero bueno, voy a hacer así un pequeño resumillo. Bueno, porque a raíz de eso la plataforma Loporzano le contestó a Daniel que si se reducía la ingesta de productos de origen animal es posible comprar productos de mayor calidad, más saludables y sostenibles. Y comemos demasiada proteína animal. Además, este tipo de ganadería debería recibir ayudas por sus beneficios medioambientales. La carne industrial también es más barata por las subvenciones que recibe y porque externaliza en parte de sus costes. A lo cual se le replicó que no es verdad, es más barata porque sus costes son menores y la productividad mayor. Las subvenciones son las mismas o incluso más para la ganadería ecológica. Y bueno, entraron ahí en conversación quién paga una nueva infraestructura para llevar agua a un pueblo que tiene contaminado un acuífero. Si tuviera que hacer el sector, no podría vender tan baratos sus productos, es bastante más complejo. Daniel dice que producir carne de modo intensivo no es igual a contaminar acuíferos, se puede producir y tener un balance equilibrado de nutrientes en el suelo. Sin embargo, bueno, y da ejemplos como la zona central de Lugo, la zona norte, La Coruña y la mayor parte de la provincia de Ourense, aunque le replican que Ourense concentra la producción industrial y tiene grandes problemas de contaminación. Bueno, y así os animo a seguir la conversación porque es interesante ver las dos posturas. No sé si tú tienes algo más que añadir, Carmelo, a lo que han dicho tanto la plataforma como Daniel, a contribuir algo al debate, o si no quieres te leo otra pregunta. No, yo simplemente decir y tal es que hay que consumir lo que son alimentos pecuarios que tengan calidad
que tengan seguridad alimentaria y que no perjudiquen con residuos ni metabolitos, perjudiquen el medio natural. Y claro, en ese abanico de explotaciones, por mucha legislación restrictiva que haya desde el punto de vista de los residuos, pues la ganadería industrial emite residuos. Siempre, claro, de acuerdo con una legislación. Y esos residuos tienen una repercusión, al margen del medio ambiente, tienen una repercusión a medio y largo plazo desde el punto de vista de la salud, ¿no? Esos residuos, ¿no? Y ya se están ligando muchos problemas que tenemos con la salud. Y se están ligando los residuos con muchas tumoraciones que se están produciendo, y ahora voy a poner un ejemplo, y se están ligando los residuos que pueden contribuir a favorecer a lo que son patologías degenerativas, Alzheimer, Parkinson, es decir, que hay un gran coste social por parte de los residuos. Hay estudios científicos en donde han demostrado que en las zonas que más se utilizan agroquímicos son las zonas que más tumoraciones hay, pero eso es evidencia científica. Igual que hay evidencia científica en estudios que se ha hecho por médicos de Granada, que están muy interesados siempre en hacer estudios desde el punto de vista de la salud. Por ejemplo, en un estudio que hicieron en Cataluña y concretamente en Barcelona, en donde en gente famosa, en donde, por no decir el 100%, una gran mayoría tenía glifosato en la orina, por ejemplo. Y cuando les preguntaban decían, no, si yo no he pisado el campo. No, pero es igual, pero usted está comiendo concretamente verduras. Es decir, que hemos de ir a sistemas de producción que no sean contaminantes para el medio ambiente y sistemas de producción que no tengan residuos y que causen problemas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, más del 20% de las alergias de la población infantil es como consecuencia del consumo de leches convencionales que tienen residuos y metabolitos antibióticos. Pero es que eso no es porque lo diga yo, eso es porque está ahí. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Hemos de caminar hacia sistemas que reduzcan esos niveles de contaminación. Y el sistema, hasta estos momentos reglamentado, en donde que te asegura esto, es el modelo ecológico, o de agricultura ecológica o de ganadería ecológica. Y luego dentro de los sistemas convencionales, desde luego, está claro que los hay más buenos y menos buenos. Desde el sistema extensivo a semiconfinado, a sistemas extensivos o semi-extensivos convencionales, pero todos contaminan. Y desde el punto de vista de lo que son los tratamientos veterinarios y de otras sustancias químicas, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, es triste decir lo que voy a decir. Es triste ver cómo no hay un saco de pienso de sistemas convencionales en donde las etiquetas, hablo de sistemas extensivos o semi-extensivos de producción que tienen base en pastoreo, no tengan maíz y soja transgénica. Es triste, porque ya no hay maíz y soja convencional. Que, por cierto, bueno, aparte, Galicia son de las comunidades autónomas en donde más hemos investigado las variedades locales de maíz en el centro de Mabegondo, maíz adaptado, pero que tiene un riesgo porque ya en algunas zonas se puede estar viendo maíz transgénico. Entonces, eso no ocurre en el ecológico. Y esos animales que están consumiendo esos piensos que circulan por toda Europa, porque solamente está prohibido el cultivo del maíz transgénico. Pero desde el punto de vista de los piensos, en las directivas europeas y reglamentos, hay libre circulación de lo que son piensos y alimentos convencionales por toda Europa y todos tienen maíz y soja transgénica. Y cuando yo ingiero ese maíz y soja transgénica, puedo adquirir también cierta resistencia a antibióticas antiparasitarias. Si esos genes tienen ese gen de resistencia de ese maíz que yo me estoy comiendo y tener unos problemas de salud pública. Pero cuando se ingiere maíz y soja transgénica por parte de la ganadería, esos genes también van al medio natural y están contaminando el medio natural. Y entonces hay que ir, ¿y cuál es el futuro?
pero el futuro no porque lo diga yo, el futuro porque está ahí. El futuro son los sistemas ecológicos y orgánicos de producción, y es lo que quiere todo el mundo. Y se quieren en Europa en la máxima posible y se quieren en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son los que no contaminan, son los que crean riqueza local y son los que están reglamentados. Y luego, a partir de ahí, todo el mundo se apropia de la agroecología, de prácticas agroecológicas, de sistemas, porque es lo que vende. Pero la realidad es que este sistema, que podrá mejorarse en más o en menos, pero que es un sistema que está reglamentado, es un sistema demostrado que es el que más puede garantizar en los momentos actuales, a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel español, la seguridad alimentaria de los consumidores, el que puede garantizar la conservación mejor del medio natural, el que puede garantizar el mitigar mucho mejor el cambio climático y el que puede garantizar en que haya mucho más empleo rural y valor añadido en el territorio. Y esa es la realidad, y lo demás es engañarnos. Ya para ir finalizando, preguntan en el canal de YouTube, más allá de la conservación de razas autóctonas domesticadas, ¿cuál es el impacto sobre la conservación de la biodiversidad de este modelo productivo? ¿No se da un desplazamiento de otros herbívoros? No se desplaza a otros. No he entendido bien el desplazar a otros herbívoros, pero sí le voy a contestar. La gran ventaja que tiene este modelo ecológico en el territorio es que no es un modelo contaminante. Es un modelo que favorece el equilibrio del ecosistema, el equilibrio de la biocenosis, de la actividad biológica. Es un modelo que favorece la fertilidad del suelo, es un modelo que favorece lo que es la actividad biológica del suelo, que a veces cuando no hay actividad biológica del suelo es cuando hay que hacer tratamientos de síntesis químicas porque hay desequilibrio. Y es un animal que no desplaza, ¿no? Patricia ha querido entender a otros herbívoros. Precisamente no desplaza a otros herbívoros porque en los ecosistemas a veces se tienen en cuenta las cargas globales ganaderas que hay en el ecosistema y se acotan mucho en lo que es la ganadería ecológica. Y voy a poner un ejemplo que yo vivo muchas veces. Cuando un ganadero convencional quiere hacerse ecológico o quiere hacerse orgánico, por ejemplo de ovino, y uno pone en un papel, en plan de pueblo a la izquierda, qué es lo que hace desde el punto de vista de alimentación, sanidad, cargas, todo lo que hace a la izquierda, y a la derecha uno le va comentando lo que tiene que hacer, a veces llega un punto en que se dice, oye, a ti te sobran 100 ovejas. Es que lo que crees que vas a perder lo vas a ganar. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, porque no estás cumpliendo la carga ganadera. Y el no cumplir la carga ganadera, que es posible que esté dentro del colchón que dice el reglamento, pero el no cumplir, ahí está el asesoramiento que debe haber profesional. El no cumplir la carga ganadera te puede repercutir desde el punto de vista de la capacidad forrajera, que tengas que comprar mucho más alimentación, y la alimentación orgánica es cara, a veces es más cara que la convencional, en función de lo que estás comprando, si tienes hoja o no, obviamente, pero por otra parte, vas a poner en riesgo permanente los niveles de infección del rebaño con esa carga. Y luego, en tercer lugar, es que no vas a contribuir a conservar el medio natural ni a favorecer esos endemismos. Entonces, esos ajustes de la carga ganadera no desplazan a ningún herbívoro en el territorio. Pues claro, en los sistemas extensivos de producción, en el territorio no solamente está la ganadería extensiva, están las especies silvestres y cinegéticas. A veces el desequilibrio viene por las especies silvestres y cinegéticas, porque como no se hace una adecuada gestión cinegética por parte de ellas, aparece un exceso de cargas ganaderas. Y cuando aparece un exceso de cargas ganaderas que perjudican a esa ganadería ecológica, también aparecen riesgos de infección. Por eso hay que hacer un control exhaustivo
de especies silvestres fundamentalmente cinegéticas para ajustar las densidades de animales por kilómetro cuadrado y evitar esas interacciones patológicas y repercusiones que hay, no solamente animal, sino desde el punto de vista medioambiental, que se puede comprender bien. Si yo tengo una superpoblación, por ejemplo, de jabalíes o de otros animales silvestres, voy a tener unos perjuicios desde el punto de vista de la agricultura, bueno, ya convencional o ecológica, pero también va a haber riesgos sanitarios desde el punto de vista de lo que son la transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, esas cosas hay que equilibrarlas, pero de luego el sistema ecológico no desplaza a ningún herbívoro dentro del ecosistema natural. El problema es que hay mucho desequilibrio con la fauna silvestre. En línea con lo que temas de biodiversidad, Mari Carmen Puceda dice: las praderas naturales se han desestabilizado por el uso excesivo de purines. Lo que comen los animales no es lo que de antes, aunque sea extensivo. Hay que tener en consideración esto. No sé si tienes algo que comentar. Totalmente y tal. En las zonas nortes hay muchos prados que tienen una gran fatiga desde el punto de vista productivo porque están utilizando continuamente purines sin tratar. Es que tiene mucha razón lo que es la compañera. Y lo que es pan para hoy es mucho hambre para mañana. Entonces, ese abuso de purines sin tratar y los purines en fin, no se pueden compostar, es algo mucho más complejo, pero sí se puede hacer el tratamiento de purines antes de esparcirlos por el territorio de una forma racional. Tiene varios efectos negativos, sobre todo cuando hay base ganadera, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la gran contaminación por nitrógeno que ese hombre y otros elementos que está produciendo en el territorio, y la resultante es catastrófica desde el punto de vista ganadero. Dice también Mari Carmen que es de la opinión que hay que unir la ganadería con la producción agrícola. ¿Qué opinamos? Pues yo lo que opino y tal es que ese es un problema convencional y un problema ecológico. Solamente existe la agricultura convencional y a veces solamente existe la agricultura ecológica. Y estoy pensando en el gran sistema cereal rastrojeras o en los sistemas que es donde más se puede ver. Hay muchísimos agricultores ecológicos que están produciendo sin tener ganadería. Y eso es un error, porque esos van a tener siempre un coste de producción muy superior. Siempre hemos de unir en un binomio a la agricultura y la ganadería. Integrar, que esa es una diferencia de la ganadería ecológica, del sistema extensivo ecológico al sistema extensivo convencional, e integrar esa ganadería en ese agrosistema agrícola. Porque una cosa es, concretamente, que las vacas estén en un sistema de cereal rastrojeras o en una dehesa, y uno puede decir, bueno, están en sistemas extensivos. Bueno, pero a lo mejor ese sistema extensivo está intensificado. Es que tiene que tener tiene que tener una vaca por hectárea y tiene 5. Está intensificado. Y luego, el hecho de que los animales estén extensivos no quiere decir que estén integrados. Yo puedo ir a Santiago de Compostela, que tú eres y tal, y sí, estoy allí, pero yo no estoy integrado en Santiago de Compostela, o no estoy integrado en A Coruña, porque no comparto multitud de cosas que allí, ¿no? Y estar integrado de una ganadería en un sistema extensivo es compartir ciclos, compartir el ciclo del nitrógeno, compartir el ciclo de la materia orgánica, y esa es una cosa que se preocupa mucho uno desde el punto de vista del sistema ecológico, que los animales estén integrados en el territorio. Eso es como, por reducir, una cosa es irte a la universidad o a la facultad de veterinaria de Lugo, pasar por allí, ¿no? Y decir, se ha pasado por la facultad, pero la facultad no ha pasado por él. El concepto de integración es un concepto importante que se lleva por bandera en el y que tiene muchas repercusiones, ¿no? en el territorio. Esa es mi visión y ese es mi criterio en relación con eso. Vale, ya para finalizar, porque si no nos vamos a pasar mucho de tiempo,
sí que has dicho que hay como una progresión al alza, ¿no? de este tipo de ganadería. Entonces, y también has nombrado así muy por encima los efectos del COVID. Entonces, ¿nos podrías decir así, bajo tu opinión, ¿no? ¿Cómo ves el futuro a corto y medio plazo de este sistema de ganadería con todo esto, con este nuevo panorama que tenemos post-COVID? Así de forma Pues, resumida para despedirnos. pues en forma resumida, yo creo que lo que se ha puesto en valor en estas épocas de crisis es que aquellos sistemas que han tenido un comportamiento más regular desde el punto de vista de la comercialización han sido los sistemas ecológicos, los sistemas de producción con grandes objetivos de sustentabilidad. Mira, en la crisis entonces, hay que ir caminando hacia este tipo de sistemas, hay que dar mucho mayor sostenibilidad a las producciones. Entre otras cosas, porque es lo que crea riqueza en los territorios y, entre otras cosas, es porque lo que nos conserva los recursos locales. Y, en definitiva, es una tendencia que tiene Europa. Lo que pasa que muy tenuemente lo quiere estar reflejando. Es decir, vamos caminando hacia una Europa verde. Y a veces nos cuesta, ¿no? Y cuesta hablar de lo que es las producciones ecológicas, pero es la única solución que tienen en el futuro, es la producción ecológica desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista del mantenimiento de muchos territorios y de lo que es muchos los recursos locales. Mira, en la última crisis que tuvimos, en donde, yo la profundicé porque en relación con un libro digital que me pidieron sobre la producción ecológica en España, y tuve que profundizar diferentes aspectos desde el punto de vista siempre del aspecto ecológico, desde el punto de vista de la comercialización, tanto en lo que son productos ecológicos ganaderos y no ganaderos. Los productos que tuvieron un mejor comportamiento de la crisis frente a los convencionales fueron los productos ganaderos ecológicos, en donde la actividad ni decayó ni hubo bajones concretamente de producción. ¿Y por qué esto? Porque la gente se da cuenta de alguna forma de que, y eso se va a limar mucho más en el momento que se equilibre y haya mucho más producción de ciertos productos ecológicos. Ahora lo que tenemos más alto es la producción de rumiantes en lo que es de producción de carne, mucho más en vacuno y en ovino, y en producción de leche, mucho más en ovino y en ovino, caprino y también en vacuno. Hay mucho menos producción en lo que son producción de monogástricos, lo que es porcino blanco ecológico, lo que es avicultura ecológica de puesta, avicultura de carne, cunicultura ecológica, que tiene un gran interés alimentario, pero que era una actividad que ni siquiera estaba reglamentada. Ahora sí, en el reglamento 848 de 2018 se ha reglamentado, aparece lo que es la cunicultura ecológica. En la medida que vayamos aumentando la cría y las producciones y que se vayan nivelando los precios y que vayamos solucionando esos déficits de infraestructuras de comercialización que tenemos en los territorios, desde el punto de vista de mataderos, desde el punto de vista de salar de la especie, desde el punto de vista de la facilidad de sacrificios, y están los mataderos móviles dentro de las explotaciones ganaderas para agilizar lo que es el mercado local, ¿no? Lo que es el circuito corto de comercialización, para agilizar lo que es la ganadería familiar, que por cierto es que lo que mejor sabe hacer Galicia en ganadería familiar, pero no se ha fomentado mucho una ganadería familiar de calidad, ¿no? A base a sistemas ecológicos ganaderos, ¿no? Hemos intentado meter en Galicia grandes explotaciones, que es lo que resta, ¿no? Más que suma. Pues todas esas cuestiones, que por cierto tengo que decir que en relación con los mataderos ecológicos, en que se ha
ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y demandó al Ministerio la importancia de esos mataderos móviles ecológicos para dinamizar la producción y el comercio local, ¿no? Y lo puse de manifiesto al Ministerio para que lo incluyese en ciertas normativas que va a sacar de flexibilización de la cadena alimentaria, ¿no? Incorporando legislación, reglamentos del ordenamiento jurídico europeo. Bueno, pues todas estas cuestiones, en medida que se vayan solucionando y que se vayan desarrollando, pues realmente el futuro pasa por ahí, ¿no? ¿Y quién lo va a negar? En definitiva, si me pidieras un eslogan, te decía, bueno, pues producir conservando y respetando el medio natural, respetando la salud del consumidor, la esperanza de vida, la seguridad alimentaria. Yo creo que esto tiene mucho futuro. Y de hecho es muy significativo esa gráfica que saqué antes, que hice, en cómo se ve el aumento enorme que están teniendo las granjas ecológicas ganaderas desde que empezó el primer reglamento. Y ese aumento va a ir cada vez a más. Y en la medida que vayamos profundizando y vayamos teniendo más estructuras de comercialización, tiendas donde yo pueda acceder a los productos orgánicos, etcétera, etcétera, pues los precios estarán mucho más nivelados y todos estaremos mucho mejor, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y desde el punto de vista medioambiental. Y sobre todo es un sistema que conserva lo local. Es que lo convencional no conserva lo local. Siempre lo bueno, lo mejor es lo de fuera. Es una cosa increíble. Pues no, señor. Lo mejor lo tenemos adentro y esto es lo que viene a retomar el modelo ecológico, tanto ganadero como agrícola, como forestal, que también hay un agrosilvo, eh, hay sistemas de producción forestal, ¿no? Que eso es importante, está un poco parado, pero que se podría llevar a cabo perfectamente. Incluso Galicia lo podía liderar a través del centro de Lourizán, que hay un centro forestal, ¿no? Sí, pero para eso necesitamos, creo que ha quedado Bueno, claro, ¿no? Que para eso también necesitamos para eso un está gran esto aquí, apoyo. bueno, eso sí, pero es un gran centro, el centro de Lourizán. Sí, Yo no sé ahora y tal, pero pero lo están desmantelando. me da pena entonces. Sí, están desmantelando un mogollón de centros de investigación. Me da, Mabegondo también tiene sus problemas. Todo es que el problema es que creo que uno de los máximos problemas es la apuesta, ¿no? De la administración pública ya. para apoyar pues, un sector primario pues, que realmente afiance la población en lo rural, ¿no? Un mundo rural vivo. Pues Entonces, es una esta porque Mabegondo es un centro en donde fundamentalmente se trabaja en sistemas de producción en base a prados, muy bien posicionado para hacer ganadería ecológica de vacuno. sí, sí. Y el centro de Lourizán, que conozco bien, sería un centro fantástico pues para iniciar lo que es la silvicultura ecológica. Sí, han hecho trabajos con temas de, pues, con cerdo celta en sistemas silvopastorales, pero el problema es ese, que no se apuesta realmente y es para poner, ya para finalizar, ¿no? Ya para cerrar esta sesión, para no extendernos muchísimo más. Bueno, darte las gracias primero, Carmelo, por tu tiempo y por compartir con nosotros todo tu saber. Y simplemente, pues ya a modo de cierre, nosotros queremos, desde Amigos de la Tierra, ¿no? Pues ayudar un poco a poner sobre la mesa estos debates, ¿no? De buscar pues modelos pues basados, ¿no? En la ganadería ecológica extensiva, como más afianzados en el terreno, que ayuden a conservar nuestra biodiversidad, etcétera, todas las ventajas que has nombrado tú a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, pero para eso también es súper necesario pues unas políticas públicas, ¿no? que nos ayuden, ¿no? A afrontar este modelo alimentario más justo y saludable y sostenible. Entonces,
queremos pues focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? en frenar también la aprobación de tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, y también estamos presionando al Ministerio, ¿no? de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que se está negociando la nueva PAC, la nueva Política Agraria Común. Os recordamos también que esta charla está siendo grabada y que estará disponible también para si queréis compartirla posteriormente. Igual que las otras charlas también están en nuestro canal de YouTube por si queréis consultar otras charlas, y que ya para finalizar estas jornadas, estas mini jornadas, hoy por la tarde será la última jornada online. Que contaremos con Celsa Peiteado de WWF, que nos hablará de propuestas, ¿no? para un nuevo modelo de producción y consumo de carne. Nada, agradecer a todas las personas que habéis participado en directo. En Facebook ha habido un debate muy interesante, por lo que agradecemos mucho vuestra participación, y si queréis seguir participando y apoyando este tipo de jornadas, os animamos también, tenemos ahora una petición online dirigida también al Ministerio para apoyar a la ganadería ecológica y extensiva, y para que establezca una moratoria de la ganadería industrial. Entonces, esa es otra forma también de apoyo. Nada, he dicho esto, muchas gracias, y a todas las que habéis estado ahí, especialmente a Carmelo. Bueno, pues Patricia, muchas gracias. A ti, a Andrés Muñoz, que habéis sido muy amables. Creo que vuestra labor es muy importante y SEAE siempre está en apoyo de organizaciones como la vuestra, que defiende el sistema ecológico ganadero. La única cosa es que dos cosas tenía que decir. Me hubiera gustado que esto hubiera sido presencial y en Galicia, en Santiago, pero bueno, ya nos veremos allí. Muchísimas gracias por todo ello, y ya sabéis que desde SEAE tenéis nuestro apoyo y colaboración, ¿no? Todo lo que sea impulsar un mundo mejor, un agrosistema mejor y una mayor calidad de vida, ahí estaremos siempre nosotros. Patricia, recuerdos a Santiago, que no chove, ¿eh? No, hace sol. Oh, qué maravilla. Gracias, Carmelo. Gracias a todas las que habéis participado.